Otro desafío que tenemos como profesionales en el campo de la intervención en materia de conductas adictivas es convencer a la familia de formar parte. Y hay algo muy interesante y es esta simbiosis operante negativa que yo suelo explicarle dentro de la docencia a aquellos profesionales que se capacitan en consejería familiar de intervención entre el trastorno del comportamiento asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Y es que la familia vive un gran conflicto. Primero es que nacieron dentro de estos factores contextuales que construyeron también al paciente con consumos problemáticos. Por ello, estas familias también son susceptibles a un montón de constructos culturales que les permiten entender cómo todo este contexto cultural, todas estas conductas aprendidas del contexto están en ellos y fueron determinantes en el desarrollo del trastorno de comportamiento que terminó incidiendo en el desarrollo de esta vinculación con la sustancia psicoactiva. Y adicional, si cayeron en manos de modelos de intervención en materia de conducta adictiva, que esto acabo de subirlos a un escalafón que lo merecen, que fueron simplemente modelos de desprendimiento forzoso con la sustancia, basados completamente en una analogía en que el problema yace en la sustancia y nada más, y que el desprendimiento era lo importante y era un discurso drogocéntrico, pues muchas veces esto no permitió que el paciente desarrollara ninguna herramienta para poder sostener la abstinencia, porque el problema no está en la sustancia. Y a mí me gusta usar una metáfora bastante hermosa y dolorosa, y es que si el modelo de intervención para abordar las conductas adictivas está centrado en la sustancia, en la droga, como le gustan a ellos decirlo, pues amarrar al paciente en un palo por un largo tiempo y luego soltarlo sería un modelo de intervención válido. Y desafortunadamente no es así, pero estas personas normalmente guiados por estos modelos de AA, NA, los 12 pasos, que no tienen un marco metodológico de intervención, que no son profesionales, sobre todo este marco no es un marco profesional para abordar el tema de conductas adictivas, y que casualmente los grupos de autoayuda que se generan también para las familias no tienen criterios de intervención psicoterapéutica para hacer comprender a la familia, primero las construcciones contingenciales, el cómo ellos también están permeados por conductas que sostienen e interactúan incidencialmente en el desarrollo de esta vinculación con el consumo problemático, y que tampoco se atiende a la familia como una situación no accesoria, sino como un elemento indispensable. La mayoría de estas familias, si hablando de los elementos individualmente, son personas que también se encuentran viviendo algunas situaciones, sean traumáticas, sean incluso orgánicas, y que necesitan la ganancia de una herramienta. Y ahí voy a hablar sobre cuáles son los propósitos del tratamiento, tanto en la intervención familiar como en la intervención de los trastornos de comportamiento asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Y uno es que pues, se debe dejar de lado el pensar que el problema radica en la sustancia. Se debe de hacer énfasis en que hay una conducta que responde a factores contingenciales, incluso dentro de estos parámetros contingenciales, lo orgánico, que han preservado la vinculación con la sustancia, pero que la familia también está afectada. Entonces tenemos grandes conflictos de violencia entre la familia, violencias que no nacen directamente del paciente, pero que ahora el paciente también está presentando, y que ahora pues hay ese rechazo hacia el paciente porque refleja unas conductas que no queríamos que él reflejara. Sí, hay otras condiciones, ¿sí? Por ejemplo, las ausencias, los padres que por el amor y por querer llevar el sustento de la casa no estuvieron presentes, y hay esa lucha entre la culpa, la victimización, el victimizarse, el culpar, el defender, el sobreproteger, todos estos pues, comportamientos típicos dentro de una dinámica desestructurada en la familia. Y si nosotros no somos suficientemente formados como profesionales para identificar eso, y ustedes como familia no adoptan un profesional que esté especializado en el análisis contingencial y poder comprender cómo estas dinámicas son determinantes tanto en el malestar del grupo familiar y en el paciente, y esto pues termina generando una dinámica insana de interacción, y esto también tiene que ver con la violación de la abstinencia, pues esto nunca va a parar. A eso se le llama simbiosis operante negativa. Ahora, también es importante adoptar un modelo tanto de intervención para el paciente como para la familia, que es lo que establece la Oficina de las Naciones Unidas para la atención de las drogas y el delito y la Organización Mundial de la Salud, utilizando protocolos estandarizados de evidencia empírica que establecieron que el modelo que interviene con ganancia de eficacia, con grandes muestras de eficacia, siempre y cuando la familia esté incluida, es el modelo multidisciplinario intensivo con psicología basada en evidencia. ¿Y cuál es la psicología basada en evidencia? La cual que busque marcos contextuales, es decir, contingenciales, conductuales y cognitivos. Es importante dejarlo claro, pero específicamente en el caso del modelo multidisciplinario
no solamente contempla la parte biológica, los factores de comorbilidad, que eso es también importante entenderlo, y específicamente la sensibilización de la familia. Casualmente, bueno, no es casual, lo que dice la evidencia científica es la reducción dramática de la eficacia de un modelo que ya tiene evidencia de eficacia, como es el protocolo multidisciplinario intensivo con psicología basada en evidencia en materia de conductas adictivas, es que se reduce dramáticamente hasta en un menos 60% en el consumo de alcohol y hasta de un 40% cuando se trata de otras sustancias psicoactivas, cuando está presente y cuando no está presente la familia. Y esto nos deja un mensaje aterrador, y es que la familia es un factor determinante, el acompañante familiar es un factor determinante en la eficacia de los protocolos de intervención en materia de conducta adictiva. Leyéndolo de una manera hermenéuticamente responsable, es que la familia es un tercer eje de intervención, que es un eje de intervención indispensable, no accesorio. Entonces, ¿cuáles son los ejes indispensables dentro de estas intervenciones estandarizadas con evidencia científica, como lo es el modelo multidisciplinario intensivo con psicología basada en evidencia? Y es que se requiere un desprendimiento con acompañamiento, incluso farmacológico, con profesional biomédico, con un psicoterapeuta en el medio que entienda modelos de tercera generación, específicamente psicología basada en evidencia, contexto, conducta y cognición. Y muy importante, que la familia siempre esté sensibilizada para la toma de decisiones, con un modelo post-hospitalario que contemple indudablemente a la familia como monitor y como interactuante de la sostenibilidad del bienestar. Y muy importante esto es que hay una mejora de calidad de vida significativa cuando la familia y el paciente forman parte de un proceso con evidencia científica, como es el modelo multidisciplinario intensivo con psicología basada en evidencia, ya que abordan temas que están en la familia, que extinguen el malestar y permiten que el paciente, después del proceso hospitalario, con las modificaciones de la conducta, empate perfectamente dentro de una dinámica familiar, que ha aprendido a comunicar, que ha aprendido a gestionar. Y ahí viene un modelo muy interesante, y es el modelo CRAF, que es el modelo de diseño de habilidades y de gestión emocional y del conflicto para el tratamiento de conductas adictivas. Y es que la familia necesita aprender a comunicarse, a hablar, a tolerar el malestar, igual el paciente. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos como familia, de verdad qué tan importante soy dentro del tratamiento, recordar que el hecho de que usted no esté involucrado, y no solamente involucrado, sino formado, psicoeducado adecuadamente para aplicar estrategias CRAF, específicamente en materia de conductas adictivas, usted va a ser determinante, ya que al no estar la familia presente, hay una reducción del 60% de eficacia de un tratamiento que de por sí cumple con protocolos estandarizados, pero que si no existe la fase de desprendimiento gradual hospitalario, la fase ambulatoria y específicamente el acompañamiento de la familia, sensibilizado por un psicoterapeuta especializado en consejería familiar con habilidades CRAF, pues se reduce dramáticamente. Por eso es tan importante que usted como familia se psicoeduque para exigir modelos de intervención estandarizados con evidencia, se prepare para poder ser un elemento contingencial positivo para extinguir el malestar tanto de ustedes en la red familiar y con su paciente que tiene conflicto con el uso de sustancias. Y es muy importante que comprendan que el problema no está en la sustancia y que debemos escoger siempre psicología basada en evidencia. Ese es el factor de eficacia determinante, y espero que vayamos permeando dentro de la cultura para que estos modelos que no tienen evidencia y que no son profesionales con criterios de intervención puedan irse desapareciendo o ser intervenidos por el protocolo clínico estandarizado, y así sí transformarlos en un elemento que aporte, no que confunda. Un abrazo, cuídense mucho. Que no soy más que un mar